Bueno, hola, hola hermanos, ¿cómo están? Gracias. Este es el estudio número 11 de los predestinados de la divinidad apocalíptica. Estamos hablando de las cuatro bestias del Apocalipsis. Aprendimos en el estudio número 10 que la primera bestia es el mismo rey Nabucodonosor, de acuerdo a su palabra. Y vamos a continuar con los misterios de esta bestia, ¿bien? De sus cuatro reinados, que es importante. Es importante recordar que la bestia como tal lleva una herida consigo misma en su cabeza, ¿bien? Y esta herida es necesario interpretarla bíblicamente quién la causó, debido a que Daniel capítulo 2 versículo 34-35 dice que quien lanzó esta piedra no fue con una mano humana, no fue un hombre, sino más bien la interpretación de de quien la arroja. Así que veámoslo en su palabra, son las cosas que vamos a ir poco a poco aprendiendo. ¿Qué causa esta herida? Porque la herida también causa eh, desmenuzados en la bestia y cómo estos desmenuzados pues convierten la herida, se convierten en esa herida para que no prevalezca el reino de la Gran Babilonia. Todas estas cosas las vamos a aprender el día de hoy para que juntos podamos saber qué significa esta herida y por qué es tan importante eh, proféticamente hablando. Es muy importante para la revelación en la entrega del reino de Dios a la bestia. ¿Ok? Así que empecemos. Dice, Daniel capítulo 2 versículo 34 al 35 dice, estabas mirando, perdón, ¿listo? Entonces dice, estabas mirando, dice la palabra de Dios. Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor lo siguiente, estabas mirando. ¿Qué estaba mirando? Veámoslo en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que estaba mirando? Daniel capítulo 2 versículo 31 al 32. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Bien, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Aprendimos en su palabra, bien, que la cabeza de esta imagen de oro fino era el mismo rey Nabucodonosor. ¿Listo? Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce. Entonces, ¿cómo se causa esta herida en la cabeza proféticamente del rey Nabucodonosor? ¿Cómo se causa y quién la causa? Continuemos leyendo su versículo. Daniel 2, 34-35 dice, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies. Es esta la misma herida que nos menciona la palabra de Dios. ¿Listo? Es esta la misma herida que nos menciona la palabra de Dios. En Daniel capítulo 2 versículo 34 al 35, mis hermanos, sí es la misma herida, pero presten mucha atención a esta herida. Entonces vamos a revisar primeramente quién la hirió. ¿Listo? Porque la palabra de Dios dice, hasta que una piedra fue cortada, no con mano. La palabra de Dios nos enseña que esta piedra se la arrojó un ángel a la bestia. ¿Dónde lo dice? Entonces leámoslo juntos. Apocalipsis capítulo 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. Con la misma fuerza será derribada Babilonia. Pero aquí tú me dirás, hermano, pero es que la palabra de Dios dice que la arrojó en el mar. Mis hermanos, recordemos que la bestia significan los montes donde se sentará la ramera, ¿bien? Y significa el mar. ¿Dónde dice eso? Lo puedes confirmar en Apocalipsis capítulo 13. Entonces vamos a ver. Dice, las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Listo? Entonces, ¿en dónde estaba? La vio subir del mar. ¿Quién la vio? Pues Juan, que estaba en la isla de Pasmos. ¿Y quién arrojó entonces la piedra? Pues la arrojó un ángel. Apocalipsis capítulo 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. ¿La arrojó en quién? En la bestia, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. ¿Listo, mis hermanos? Para poder entender en Daniel capítulo 2 versículo 34-35, hasta que una piedra fue cortada no con mano. ¿Quién la tomó? Un ángel.
¿Listo? Ahí está en su palabra. E hirió a la imagen, es decir, e hirió a la bestia en sus pies de hierro y de barro cocido. Entonces, volvemos. Tú me dirás ahora, hermano, pero es que la herida está manifestada en su cabeza. Claro que sí, pero como la bestia es un solo cuerpo, la bestia es un solo cuerpo. ¿Listo, mis hermanos? Lee conmigo. ¿Qué causó la herida? La herida que causó esto y los desmenuzó. La herida desmenuzó sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eso causó la herida, ¿cierto? ¿Y qué más causó? Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados, ¿listo? También la herida causó eso, desmenuzados, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. ¿Y qué significa el oro de esta imagen? La cabeza del rey Nabucodonosor. Esta es la herida que lleva la bestia en todo su cuerpo, porque fue necesario que todo su cuerpo, ¿qué? ¿Qué fue necesario? Tuviera ímpetu para ser derribada por esta piedra que le causó la herida. Ímpetu significa fuerza, con la misma fuerza será derribada, es decir, que así como se levantó la bestia en el rey Nabucodonosor y todas las bestias de todos los reinos, de los próximos reinos que están por venir, ¿cierto? Y de los que ya vinieron, fue necesario que con esa misma ímpetu fuera derribada a través de la piedra que le fue lanzada por este ángel, proféticamente hablando. Pero la bestia siempre ha tenido la herida. ¿Listo, mis hermanos? Porque ahí está mencionada en Daniel. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen, en sus pies, ¿listo? Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro es la cabeza de la bestia, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. ¿Listo? Continuamos. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra que fue lanzada, ¿cierto? Hacia la bestia, ¿qué pasó con esa piedra? Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo fue lanzada esta piedra? Fue lanzada cuando en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 17 al 17, Dios le entrega a la bestia su reino en la caída de Satanás. Es decir, que cuando se crea cielo y tierra, como esto es profecía predestinada, esto ya ocurrió y se manifiesta en la tierra proféticamente con la palabra revelada a la interpretación de cada tiempo. Es esta la herida de la bestia, mi hermano, ¿ok? De acuerdo a su palabra. Entonces, es importante que lo tengas muy en cuenta. Ahora, Daniel capítulo 2, versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Por qué? Volvemos, para que no haya confusión entre nosotros. Leamos Daniel nuevamente, capítulo 2, versículo 34 al 35. Dice lo siguiente, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y recordemos que la palabra de Dios dice que todo lo que sea atado en los cielos será desatado en la tierra, y todo lo que sea atado en la tierra será desatado en los cielos, para que exista la creación predestinada, ¿verdad? Repito, todo lo que ates en la tierra todo lo que ates en el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que atases en la tierra será desatado en los cielos. Como Daniel capítulo 2, versículo 34 al 35 nos dice que la piedra que lanzó este ángel fue la que hirió, ¿cierto?, a la bestia, y esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Mi hermano, proféticamente se está cumpliendo dentro de la creación de la tierra y los cielos, a través del ángel que lanza esta piedra. ¿Por qué se está cumpliendo?
Porque Daniel capítulo 2 versículo 47 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Entonces, ¿de dónde trajo el ángel la piedra? La trajo del monte. ¿De cuál monte? Del reino de Dios. ¿Me explico, mi hermano? Del reino de Dios la trajo. Entonces, del reino de Dios trajo la piedra, hiere a la bestia, y la misma piedra se convierte en los montes de la tierra donde habita la reina de Babilonia, donde habita la bestia. Esto es la profecía. ¿Y en qué momento ocurrió eso? Ocurrió en el momento en el que Dios le entrega su reino a la bestia. ¿Cuándo pasó esto? Desde la caída de Satanás a la tierra. Esta es la profecía de la herida. La herida siempre ha estado, la herida siempre ha estado en la bestia. ¿Listos, mis hermanos? Y continúo. Ahora bien, eh, continúo con lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Listo? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces les explico, mis hermanos. Como la herida ya fue causada antes de la fundación del mundo, es el ángel quien la toma, ¿bien? Y lanza la piedra a la bestia, y la misma piedra se convierte en los montes entre la tierra, según la palabra de Dios. Esta herida ya fue causada desde antes de la fundación del mundo por esta herida, a través del lanzamiento de la piedra, por esta piedra que le da la herida a la bestia por el ángel. ¿Listo, mis hermanos? ¿Y por qué se maravilla toda la tierra en pos de la bestia? Porque el pecado ha seguido persistiendo conforme a los tiempos en los que se manifiestan cada reino de cada bestia en la tierra, que son la gran Babilonia, los hijos de perdición y todo lo que tiene que ver con ella misma. ¿Listo, mis hermanos? Entonces les comparto esto para que lo tengan presente, que la herida que se le causa a la bestia es una herida profética desde antes de la fundación del mundo y es mencionada a través de un ángel, que fue el que tomó la piedra, bien, del monte del reino de Dios, pero cuando se parte el bien entre el bien y el pecado, se convierte esta bestia en ese monte a través de esa piedra profética que está en la creación de Dios, porque estuvo en los planes de Dios que así fuera, mis hermanos. Esta es la gran herida y todo esto tiene la misma relación con la cual les he venido explicando de la predestinación y la divinidad profética del Apocalipsis. Así que he sido más que claro con ustedes, mis hermanos, parte por parte, pausa por pausa, para que podamos aprender juntos. Y continuamos. Ahora, ¿qué vamos a continuar? Vamos a ver cuál es la segunda bestia, la tercera y la cuarta, ya que entendemos la primera, que es el reinado del rey Nabucodonosor, siendo la bestia en el tiempo del rey Nabucodonosor, siendo la bestia el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y vamos a ver ahora las siguientes bestias, tiempo por tiempo, del Apocalipsis. Así que nada, un abrazo, mi hermano, y sigue viendo el blog para que continuemos con el aprendizaje.